Diego, ¿las construcciones sustentables son una tendencia? Sí, sí, claramente. Creo que cada vez más se tiende a la sustentabilidad en todo sentido. En mi caso estamos en la parte constructiva, en la parte domiciliaria o industrial, pero creo que ya todos desde el primer chico de 3 años que en el Jardín de Infantes le empiezan a inculcar el tema de cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, hasta ya los grandes, que son los que por ahí tuvieron usos y costumbres de vida, de más derroche, de alguna manera, de cualquier fuente de agua o electricidad, ya todos están en una misma sintonía de empezar a cuidar, ¿no? y a ser más sustentables y a entender que los recursos se acaban. Así que claramente es una tendencia marcada. ¿Cuál es el desarrollo que tenemos en Argentina en este tipo de construcciones? Cada vez más. Esto es algo bastante nuevo. Te diría que las construcciones nuevas ya se está prácticamente intentando aplicarlo desde el cero, desde el diseño, desde la arquitectura, volcarle todos los sistemas que se puedan, que ayuden, que generen y que sean más eficientes a la hora de gastar energía. Y en las construcciones ya hechas de algunos años, también perfectamente se están adaptando distintos tipos de sistemas de aislaciones, de sistemas pasivos, para poder cuidar de vuelta toda esa energía y todo eso, sobre todo en las climatizaciones y en los consumos de agua y demás, se está tendiendo a poder ser más eficiente y cuidar todos esos recursos. ¿Cuáles son los tips que debiera tener una casa para que sea considerada sustentable? Una casa, para que sea sustentable, básicamente tiene que ser cuidadosa con el medio ambiente. Para eso tiene que ser eficiente en el consumo de la energía que utilice, sea para calefaccionar, para climatizar, para lavar, para regar, para todo el consumo que requiere energía. Por eso los equipamientos que pueden haber o los sistemas que pueden haber va desde las aislaciones pasivas, que le llamamos, que es todo sistema de aislación, paredes, ventanas de BH, la ventana de doble vidrio, ¿viste? La ventana con cámara de aire, techos, sobre todo por los techos se pierde muchísima temperatura. Un buen sistema, un sistema eficiente de calefacción. Hay los sistemas anteriores de calefacción por escabe o por tiro balanceado, son sistemas que perdías muchas kilocalorías, que se las tirabas al ambiente y no las aprovechabas. Ahora hay sistemas bastante más eficientes. Es fundamental dentro de la sustentabilidad y las normativas internacionales lo que más te premian es el cuidado del agua. El agua es fundamental. Sí. El agua es un bien muy escaso. Nosotros tenemos la suerte de tener un río acá muy grande y una fuente enorme, pero el agua se está empezando a hacer muchísimo, la cosecha de agua de lluvia, que se llama, que es recuperar toda esa agua que llueve en algún tanque o en algún sitio para después poder utilizarla de vuelta para regar o para llenar inodoros, para consumos no potables, sí. Pero es muchísima agua que se aprovecha. Construcciones nuevas se está usando muchísimo lo que se llama la reutilización de aguas grises, que es las duchas y los lavamanos, esa agua que dentro de todo no está tan sucia, y esa agua va a una cámara séptica que la termina de purificar y se vuelve a reutilizar también para los inodoros. Por eso es un sistema bastante bueno y es un montón de agua que cuidas. Después tenemos techos verdes, que todavía es algo poco visto, porque es caro todavía, pero es espectacular. Vos estás poniendo en un techo que normalmente, además de calentarte la vivienda o la fábrica o lo que fuese, estás poniendo un techo verde, que la absorción de temperatura es mucho menor, sobre todo a la hora de llover. El gran problema que tenemos en las ciudades es la lluvia, que pasa derecho y se va directo. En cambio, en un techo verde absorbe muchísimo, solo el 30% de agua sigue de largo. Sí. Huertas es con lo primero que uno empieza. Hoy una huerta, no digamos que está de moda, pero dentro de esta sustentabilidad es lo que uno tiene más alcance de la mano. Un rinconcito, un balcón, una terraza, todo el mundo está empezando a tener huertas y qué más lindo que usar tu tomate recién cosechado, tus cosas, que eso se ve bastante.
composteras. Las composteras son dentro del reciclaje, bueno, obviamente el reciclaje, ¿no? El reciclaje de secos húmedos, y después nos queda todo lo que es materia orgánica. Esa materia orgánica, si la llevamos a una compostera, se pone en una compostera con un poco de tierra y se ponen unas lombrices, o se generan esas lombrices, y eso después es un abono espectacular para tus plantas o tus macetas o lo que fuese. Por eso la compostera también se está utilizando también como medio de reciclar esa materia orgánica. Y dentro de lo que se puede llegar a hacer equipamiento, obviamente está la autogeneración, que puede ser poner paneles solares para generar tu propia electricidad, pueden ser termotanques solares o sistemas térmicos para generar tu agua caliente solar, que es muy eficiente. Nosotros estamos en un país privilegiado en cuanto a radiación, y esto la verdad que ayuda muchísimo, y bueno, estos equipamientos solares funcionan mucho. Con el correr de los años, ¿se van incorporando nuevos ítems a las casas para que sean sustentables? Sí, claramente. Y sobre todo en dejar de consumir o ser más eficientes a la hora de consumir. O sea, por ejemplo, los electrodomésticos o la fuerza motriz. Fuerza motriz es una bomba de agua, es una bomba de pileta, es un ascensor, es una máquina de una fábrica. Sí. Eso es lo que más consume electricidad. Hoy las tarifas están tan altas que la electricidad es lo primero que estamos empezando a ver cómo gastamos menos de alguna manera. Y con el correr de los años, cada vez los electrodomésticos y todas estas fuerzas motrices están siendo muy eficientes, pero muy eficientes. Estamos hablando que un aire acondicionado de 3.000 frigorías, por ejemplo, clase C, viste que los electrodomésticos tienen una categorización de eficiencia energética. Tienen la etiqueta. Exactamente, la A, B, C. Bueno, uno C de 3.000 frigorías consume 3.000 kilowatts. Perdón, 3.000 watts, que son 3 kilowatts. Sí. Un aire acondicionado nuevo que dice A en la etiqueta, eficiencia energética A, inverter, que es la tecnología nueva, consume el 10% de eso. O sea que es muchísimo lo que puedes empezar a bajar en términos de electrodomésticos. La tecnología inverter en electricidad es ya en los lavarropas, en los secarropas, en todo lo que sea bombas, aire acondicionado y demás, ya está. A nuestro país llegó un poquito más tarde, pero es un poco más caro. A la hora de invertir te va a costar un poquito más comprar ese versus uno anterior, pero realmente el ahorro es muy considerable. ¿Las casas se pueden adaptar o deben ser construidas de base bajo criterios de sustentabilidad? No, siempre si la construís de base, con el diseño vas a ahorrar mucho tiempo y dinero, Sí. porque pasas cañería, porque dejas muchas cosas previstas, pero las casas se adaptan muchísimo. A mí me gusta llegar a una casa, a una fábrica, a una industria, y hacer un master plan, digamos, y decir qué es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y pasa por esto, empezar a mejorar las aislaciones de las ventanas. En casas por ahí antiguas tenés ventanas simples de un solo vidrio que vos la tocás y en invierno está helada, perdés muchísima temperatura, Sí. o entra mucho frío, o perdés mucho, en verano perdés mucho frío. Por eso podés empezar a mejorar mucho las aislaciones, podés mejorar muchísimo los techos. Obviamente esto que hablamos de las energías renovables, podés ponerles sistemas térmicos y sistemas fotovoltaicos. Se puede hacer absolutamente todo. Lo que pasa que siempre es lo estético contra lo práctico, ¿no? Pero bueno, ahí es donde juega el papel importante nosotros como desarrolladores del proyecto, y el arquitecto o el interiorista, el decorador, para que quede estético y se pueda adaptar perfectamente. Pero en una casa, tu pregunta, en una casa ya hecha se puede hacer de todo prácticamente. Como también reemplazar todas las lámparas por lámparas LED. Ni hablar, no lo hablamos, tal cual. La lámpara, la iluminación es otro factor fundamental. Hoy una lámpara LED consume el 10% literal que una lámpara halógena de las anteriores. Una bajo consumo no tanto, pero consume muchísimo menos.
hoy es, de vuelta, es una de las primeras cosas que hay que hacer para empezar a gastar menos en iluminación, sobre todo. Diego, vamos a conocer una casa a la que le han incorporado algunos tips sustentables. Exactamente, esta es una casa que es un ejemplo concreto de lo que hablábamos recién. Es una casa que debe tener 20 años, muy bien construida, muy sólida, pero con la tecnología hace 20 años de alguna manera en cuanto a sustentabilidad. O sea, ventanas simples, aislaciones muy buenas de paredes, pero por ahí no tanto de techos, y sobre todo lo que hablamos en cuanto a consumos energéticos muy altos. Sí. En Argentina o nosotros estamos acostumbrados y nos gusta el confort. O sea, ¿y el confort qué significa? Darme una ducha de 10 minutos, muy caliente, tener la calefacción al máximo. Y yo tengo recuerdo por ahí de chico que en vez de bajar la calefacción abrías la ventana, ¿viste? Y esas pérdidas de calor y de climatización y demás son las que generan una ineficiencia muy grande en las energías. Por eso esta casa era un ejemplo de una casa muy buena, muy sólida, que lo que se hizo fue un plan de empezar a mejorarle los consumos. Para que te des una idea, es una casa que tenía más de 200 lamparitas, ninguna de LED. Lo primero que se hizo fue pasarle todo a LED absolutamente, desde lámparas halógenas, tenía algunas lámparas de bajo consumo, reflectores de jardín, muchas lámparas en general, que se pasó todo a LED, que ahí ya se bajó de 20.000 y pico de watts de consumo a 2.500 más o menos. Lo que te hablaba del 10% de consumo, que es un montón. Es muchísimo. La verdad que es muchísimo. Y después esta casa ya, antes de que nosotros intervengamos, ya estaba con un desarrollo de empezar a cambiar ventanas por ventanas de BH, de doble vidrio, con aislación térmica. Lo que le incorporamos fue el agua caliente solar. Esta casa tenía 2 termotanques muy grandes, que tenía un consumo de más o menos 50.000 kilocalorías, que es una barbaridad. Sí. Por eso antes se ponía el arquitecto y decía, yo te voy a poner lo mejor, que no te falte agua. Como las tarifas no eran caras, claro, no me preocupo por el consumo de gas, pero se puso lo mejor en su momento. Y bueno, lo que logramos hacer ahora es, de esos 2 termotanques, sacarle uno, apagarle uno por completo y ponerle 2 termotanques solares de 240 litros cada termotanque, que el agua de esos termotanques baja caliente, precalienta al termotanque existente y tiene un ahorro de más del 80%. O sea que en gas el ahorro es enorme, es ese casi 80%. Y después esta casa, lo que yo te contaba de todas las fuerzas motrices, heladeras, bombas, filtros de pileta y demás, eso es algo que está muy bueno aprovecharlo en horas solares. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que le pusimos una pequeña plantita fotovoltaica de 5 kilowatts de generación. Y si nosotros todo lo que podamos usar de bombas, de heladeras, de todo el consumo eléctrico más grande, lo podemos usar en estas horas solares, el ahorro es enorme. Claro. Porque tenés tu autogeneración eléctrica, digamos. Bien, ¿vamos a conocerla? Dale, encantado.